Hola y bienvenido a tu podcast Urantia en Audio. Si te gusta lo que escuchas, nos encantaría que nos ayudaras a llegar a más personas compartiendo este podcast con tus familiares y amigos. Además, te queremos contar que ya puedes escuchar la nueva versión del escrito 1 del libro de Urantia, la cual hemos traducido con mucho cuidado. Poco a poco iremos reemplazando los episodios anteriores con nuestras nuevas traducciones, aunque será un proceso que tomará algo de tiempo. Gracias por tu apoyo. Escrito 171. En camino a Jerusalén. El día después del memorable sermón sobre el reino de los cielos, Jesús anunció que al día siguiente él y los apóstoles partirían hacia la Pascua en Jerusalén, visitando numerosas ciudades en el sur de Perea en el camino. El discurso sobre el reino y el anuncio de que iba a la Pascua hicieron pensar a todos sus seguidores que él subía a Jerusalén para inaugurar el reino temporal de la supremacía judía. No importaba lo que Jesús dijera sobre el carácter no material del reino, no podía eliminar completamente de la mente de sus oyentes judíos la idea de que el Mesías debía establecer algún tipo de gobierno nacionalista con sede en Jerusalén. Lo que Jesús dijo en su sermón del sábado solo confundió a la mayoría de sus seguidores. Muy pocos fueron iluminados por el discurso del Maestro. Los líderes entendieron algo sobre sus enseñanzas del reino interior, el reino de los cielos dentro de vosotros, pero también sabían que él había hablado de otro reino futuro, y creían que era este reino el que Jesús iba a establecer ahora en Jerusalén. Cuando fueron desilusionados al no cumplirse esta expectativa, cuando Jesús fue rechazado por los judíos, y más tarde, cuando Jerusalén fue literalmente destruida, aún así, se aferraron a esta esperanza, creyendo sinceramente que el Maestro pronto regresaría al mundo con gran poder y majestuosa gloria para establecer el reino prometido. Fue en esta tarde de domingo cuando Salomé, la madre de Santiago y Juan Zebedeo, se acercó a Jesús con sus dos hijos apóstoles, y en la forma de dirigirse a un potentado oriental, buscó que Jesús le prometiera de antemano conceder cualquier petición que pudiera hacer. Pero el maestro no prometió. En su lugar, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces respondió Salomé: Maestro, ahora que estás subiendo a Jerusalén para establecer el reino, quisiera pedirte de antemano que me prometas que estos, mis hijos, tengan honor contigo, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Cuando Jesús escuchó la petición de Salomé, dijo: Mujer, no sabes lo que pides. Y luego, mirando directamente a los ojos de los dos apóstoles que buscaban honor, dijo: Porque os he conocido y amado desde hace mucho tiempo, porque incluso he vivido en la casa de vuestra madre, porque Andrés os ha asignado para estar conmigo en todo momento. Por eso permitís que vuestra madre venga a mí en secreto, haciendo esta petición inapropiada. Pero dejadme preguntaros, ¿sois capaces de beber la copa que estoy a punto de beber? Y sin un momento para pensar, Santiago y Juan respondieron: Sí, maestro, somos capaces. Jesús dijo: Me entristece que no sepáis por qué subimos a Jerusalén. Me aflige que no comprendáis la naturaleza de mi reino. Me decepciona que traigáis a vuestra madre para hacerme esta petición. Pero sé que me amáis en vuestros corazones. Por lo tanto, os declaro que ciertamente beberéis de mi copa de amargura y compartiréis en mi humillación, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío para conceder. Tales honores están reservados para aquellos que han sido designados por mi Padre. Para ese momento, alguien había llevado la noticia de esta conferencia a Pedro y a los otros apóstoles, y ellos estaban muy indignados de que Santiago y Juan buscaran ser preferidos antes que ellos, y de que hubieran ido en secreto con su madre para hacer tal petición. Cuando comenzaron a discutir entre ellos,
Jesús los llamó a todos y dijo: Bien sabéis cómo los gobernantes de los gentiles se enseñorean de sus súbditos, y cómo los que son grandes ejercen autoridad. Pero no será así en el reino de los cielos. Quien quiera ser grande entre vosotros, que primero se convierta en vuestro siervo. Quien quiera ser el primero en el reino, que se convierta en vuestro ministro. Os declaro que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora subo a Jerusalén para dar mi vida en cumplimiento de la voluntad del Padre y en servicio de mis hermanos. Cuando los apóstoles escucharon estas palabras, se retiraron por su cuenta a orar. Aquella tarde, en respuesta a los esfuerzos de Pedro, Santiago y Juan ofrecieron disculpas adecuadas a los otros 10 y fueron restaurados a las buenas gracias de sus hermanos. Al pedir lugares a la derecha y a la izquierda de Jesús en Jerusalén, los hijos de Zebedeo no se daban cuenta de que en menos de un mes su amado maestro estaría colgado en una cruz romana con un ladrón moribundo a un lado y otro transgresor al otro lado. Y su madre, que estuvo presente en la crucifixión, recordó bien la insensata petición que le había hecho a Jesús en Pella sobre los honores que tan imprudentemente buscó para sus hijos apóstoles. La partida de Pella. En la mañana del lunes 13 de marzo, Jesús y sus 12 apóstoles se despidieron finalmente del campamento de Pella, comenzando su viaje hacia el sur en su recorrido por las ciudades del sur de Perea, donde los asociados de Abner estaban trabajando. Pasaron más de 2 semanas visitando a los 70 y luego se dirigieron directamente a Jerusalén para la Pascua. Cuando el maestro dejó Pella, lo siguieron los discípulos que estaban acampados con los apóstoles. Estos eran alrededor de 1000 en total. Aproximadamente la mitad de este grupo lo dejó en el vado del Jordán en el camino a Jericó, cuando supieron que se dirigía a Hesbón, después de que él predicara el sermón sobre calculando el costo. Estos continuaron hacia Jerusalén, mientras que la otra mitad lo siguió durante 2 semanas, visitando las ciudades del sur de Perea. En términos generales, la mayoría de los seguidores inmediatos de Jesús comprendieron que el campamento en Pella había sido abandonado, pero realmente pensaban que esto indicaba que su maestro finalmente tenía la intención de ir a Jerusalén y reclamar el trono de David. Una gran mayoría de sus seguidores nunca pudo comprender ningún otro concepto del reino de los cielos. No importaba lo que él les enseñara, no renunciaban a esta idea judía del reino. Siguiendo las instrucciones del apóstol Andrés, David Zebedeo cerró el campamento de visitantes en Pella el miércoles 15 de marzo. En ese momento, casi 4000 visitantes residían allí, sin contar con las más de 1000 personas que permanecían con los apóstoles en lo que se conocía como el campamento de los maestros y que se dirigieron al sur con Jesús y los 12. Aunque a David le disgustaba hacerlo, vendió todo el equipo a numerosos compradores y procedió con los fondos a Jerusalén, entregando posteriormente el dinero a Judas Iscariote. David estuvo presente en Jerusalén durante la trágica última semana, llevando a su madre de regreso con él a Betsaida después de la crucifixión. Mientras esperaba a Jesús y a los apóstoles, David se hospedó con Lázaro en Betania y se agitó enormemente por la manera en que los fariseos habían comenzado a perseguirlo y acosarlo desde su resurrección. Andrés había dirigido a David a que discontinuara el servicio de mensajeros, y esto fue interpretado por todos como una indicación del pronto establecimiento del reino en Jerusalén. David se encontró sin trabajo y casi había decidido convertirse en el defensor autoproclamado de Lázaro, cuando el objeto de su indignada solicitud huyó apresuradamente a Filadelfia. En consecuencia, algún tiempo después de la resurrección y también después de la muerte de su madre, David se trasladó a Filadelfia, habiendo asistido primero a Marta y María
en la disposición de sus bienes inmuebles, y allí, en asociación con Abner y Lázaro, pasó el resto de su vida, convirtiéndose en el supervisor financiero de todos los grandes intereses del reino que tenían su centro en Filadelfia durante la vida de Abner. Poco tiempo después de la destrucción de Jerusalén, Antioquía se convirtió en la sede del cristianismo paulino, mientras que Filadelfia permaneció como el centro del reino de los cielos, según Abner. Desde Antioquía, la versión paulina de las enseñanzas de Jesús y sobre Jesús se extendió a todo el mundo occidental. Desde Filadelfia, los misioneros de la versión abneriana del reino de los cielos se difundieron por toda Mesopotamia y Arabia hasta tiempos posteriores, cuando estos emisarios intransigentes de las enseñanzas de Jesús fueron superados por el surgimiento repentino del Islam. II. Sobrecalculando el costo. Cuando Jesús y el grupo de casi 1000 seguidores llegaron al vado de Betania en el Jordán, a veces llamado Betábara, sus discípulos comenzaron a darse cuenta de que él no iba directamente a Jerusalén. Mientras ellos dudaban y debatían entre sí, Jesús subió a una gran piedra y pronunció ese discurso que se ha conocido como calculando el costo. El Maestro dijo: «Vosotros, que a partir de ahora queréis seguirme, debéis estar dispuestos a pagar el precio de una dedicación total a cumplir la voluntad de mi Padre. Si queréis ser mis discípulos, debéis estar dispuestos a renunciar a padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Si alguno de vosotros desea ser mi discípulo ahora, debéis estar dispuesto a entregar incluso vuestra vida, tal como el Hijo del Hombre está a punto de ofrecer su vida para completar la misión de cumplir la voluntad del Padre en la tierra y en la carne. Si no estáis dispuestos a pagar el precio completo, difícilmente podréis ser mis discípulos. Antes de continuar, cada uno de vosotros debe sentarse y calcular el costo de ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros emprendería la construcción de una torre de vigilancia en sus tierras sin primero sentarse a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para completarla? Si no calculáis el costo, después de haber puesto los cimientos, podríais descubrir que no podéis terminar lo que habéis comenzado, y entonces todos vuestros vecinos se burlarán de vosotros, diciendo: «Mirad, este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar su obra». De nuevo, ¿qué rey, cuando se prepara para hacer la guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si será capaz de enfrentar con 10.000 hombres a quien viene contra él con 20.000? Si el rey no puede permitirse enfrentar a su enemigo porque no está preparado, envía un embajador al otro rey, incluso si aún todavía está lejos, para pedir condiciones de paz. Ahora, entonces, cada uno de vosotros debe sentarse y contar el costo de ser mi discípulo. De ahora en adelante, no podréis seguirnos simplemente escuchando la enseñanza y contemplando las obras. Ahora se os exigirá enfrentar amargas persecuciones y dar testimonio de este Evangelio ante decepciones aplastantes. Si no estáis dispuestos a renunciar a todo lo que sois y a dedicar todo lo que tenéis, entonces no sois dignos de ser mis discípulos. Si ya habéis conquistado vuestro propio corazón, no tendréis que temer la victoria exterior que debéis ganar cuando el Hijo del Hombre sea rechazado por los altos sacerdotes y los saduceos, y sea entregado en manos de incrédulos burlones. Ahora debéis examinaros a vosotros mismos para descubrir vuestro motivo de ser mis discípulos. Si buscáis honor y gloria, si tenéis una mentalidad mundana, sois como la sal cuando ha perdido su sabor, y cuando aquello que es valioso por su salinidad ha perdido su sabor, ¿con qué se sazonará? Tal condimento es inútil, no sirve más que para ser arrojado entre los desechos. Ahora os advierto que debéis volver a vuestros hogares en paz, si no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que se está preparando. Una y otra vez os he dicho que mi reino no es de este mundo.
pero no me creéis. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que digo. Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, Jesús, liderando a los 12, emprendió el camino hacia Hesbón, seguido por unos 500 seguidores. Tras una breve demora, la otra mitad de la multitud continuó su camino hacia Jerusalén. Sus apóstoles, junto con los discípulos principales, reflexionaron mucho sobre estas palabras, pero aún se aferraban a la creencia de que, después de este breve período de adversidad y prueba, el reino ciertamente se establecería de alguna manera conforme a las esperanzas que habían mantenido durante tanto tiempo. ¡3! La gira por Perea. Durante más de 2 semanas, Jesús y los 12, seguidos por una multitud de varios cientos de discípulos, recorrieron el sur de Perea, visitando todas las ciudades donde los 70 trabajaban. Muchos gentiles vivían en esta región, y dado que pocos iban a subir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, los mensajeros del reino continuaron con su labor de enseñanza y predicación. Jesús se encontró con Abner en Hesbón, y Andrés dispuso que los trabajos de los 70 no fueran interrumpidos por la fiesta de la Pascua. Jesús aconsejó que los mensajeros continuaran con su labor sin tener en cuenta lo que estaba por suceder en Jerusalén. También recomendó a Abner que permitiera al cuerpo de mujeres, al menos a aquellas que lo desearan, ir a Jerusalén para la Pascua. Y esta fue la última vez que Abner vio a Jesús en la carne. Su despedida para Abner fue: «Hijo mío, sé que serás fiel al reino, y oro al Padre para que te conceda sabiduría, para que puedas amar y comprender a tus hermanos». A medida que viajaban de ciudad en ciudad, un gran número de sus seguidores los abandonaron para dirigirse a Jerusalén, de modo que, para cuando Jesús se preparó para la Pascua, el número de aquellos que lo seguían día a día se había reducido a menos de 200. Los apóstoles entendían que Jesús se dirigía a Jerusalén para la Pascua. Sabían que el Sanedrín había difundido un mensaje a todo Israel, declarando que él había sido condenado a muerte y ordenando que cualquier persona que conociera su paradero informara al Sanedrín. Y sin embargo, a pesar de todo esto, no estaban tan alarmados como lo habían estado cuando él les anunció en Filadelfia que iba a Betania para ver a Lázaro. Este cambio de actitud, de un miedo intenso a un estado de expectante silencio, se debía principalmente a la resurrección de Lázaro. Habían llegado a la conclusión de que Jesús podría, en una emergencia, hacer valer su poder divino y avergonzar a sus enemigos. Esta esperanza, junto con su fe más profunda y madura en la supremacía espiritual de su Maestro, explicaba el valor exterior mostrado por sus seguidores inmediatos, quienes ahora se preparaban para seguirlo a Jerusalén, aún frente a la declaración abierta del Sanedrín de que Jesús debía morir. La mayoría de los apóstoles y muchos de sus discípulos más cercanos no creían posible que Jesús pudiera morir. Ellos, creyendo que Él era la resurrección y la vida, lo consideraban inmortal y ya triunfante sobre la muerte. ¡4! Enseñanza en Libias. La noche del miércoles 29 de marzo, Jesús y sus seguidores acamparon en Libias en su camino hacia Jerusalén, después de haber completado su gira por las ciudades del sur de Perea. Fue durante esta noche en Libias que Simón Celotes y Simón Pedro, habiendo conspirado para que se les entregaran en este lugar más de 100 espadas, recibieron y distribuyeron estas armas a todos los que las aceptaran y las llevaran ocultas bajo sus mantos. Simón Pedro todavía llevaba su espada la noche de la traición del Maestro en el jardín. Temprano en la mañana del jueves, antes de que los demás despertaran, Jesús llamó a Andrés y le dijo: «Despierta a tus hermanos, tengo algo que decirles».
Jesús sabía acerca de las espadas, y quiénes de sus apóstoles habían recibido y llevaban estas armas, pero nunca les reveló que conocía tal cosa. Cuando Andrés hubo despertado a sus compañeros y se reunieron a solas, Jesús les dijo: «Hijos míos, habéis estado conmigo mucho tiempo, y os he enseñado muchas cosas necesarias para este momento, pero ahora quiero advertiros que no pongáis vuestra confianza en las incertidumbres de la carne ni en las fragilidades de la defensa humana contra las pruebas y tribulaciones que nos esperan. Os he llamado aparte aquí para deciros una vez más claramente que vamos a Jerusalén, donde sabéis que el Hijo del Hombre ya ha sido condenado a muerte. De nuevo os digo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los sumos sacerdotes y de los gobernantes religiosos, que lo condenarán y luego lo entregarán en manos de los gentiles, y así se burlarán del Hijo del Hombre, incluso escupirán sobre él y lo azotarán y lo entregarán a la muerte. Y cuando maten al Hijo del Hombre, no os desaniméis, porque os declaro que al tercer día resucitará. Prestad atención y recordad que os lo he advertido». Una vez más, los apóstoles quedaron asombrados, atónitos, pero no podían llegar a considerar sus palabras como literales. No podían comprender que el Maestro quería decir exactamente lo que dijo. Estaban tan cegados por su persistente creencia en un reino temporal en la tierra, con sede en Jerusalén, que simplemente no podían y no querían permitirse aceptar las palabras de Jesús como literales. Reflexionaron todo ese día sobre lo que el Maestro podría haber querido decir con tales declaraciones extrañas, pero ninguno de ellos se atrevió a hacerle una pregunta sobre estas afirmaciones. No fue hasta después de su muerte que estos desconcertados apóstoles despertaron a la realidad de que el Maestro les había hablado clara y directamente en anticipación a su crucifixión. Fue aquí en Libias, justo después del desayuno, cuando ciertos fariseos amistosos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Huye deprisa de estos lugares, porque Herodes, así como buscó a Juan, ahora busca matarte a ti. Teme un levantamiento del pueblo y ha decidido matarte. Te traemos esta advertencia para que puedas escapar». Y esto era en parte cierto. La resurrección de Lázaro había asustado y alarmado a Herodes, y al saber que el Sanedrín se había atrevido a condenar a Jesús, incluso antes de un juicio, Herodes decidió matarlo o expulsarlo de sus dominios. En realidad, deseaba hacer lo segundo, ya que le temía tanto que esperaba no verse obligado a ejecutarlo. Cuando Jesús escuchó lo que los fariseos tenían que decir, respondió: «Sé bien acerca de Herodes y su temor a este evangelio del reino, pero no os equivoquéis. Él preferiría mucho más que el Hijo del Hombre subiera a Jerusalén para sufrir y morir en manos de los sumos sacerdotes. Habiendo manchado sus manos con la sangre de Juan, él no está ansioso de ser responsable de la muerte del Hijo del Hombre. Id y decidle a ese zorro que el Hijo del Hombre predica en Perea hoy, mañana va a Judea, y después de unos pocos días completará su misión en la tierra y estará preparado para ascender al Padre». Luego, volviéndose a sus apóstoles, Jesús dijo: «Desde tiempos antiguos los profetas han perecido en Jerusalén, y es apropiado, pues, que el Hijo del Hombre suba a la ciudad de la casa del Padre, para ser ofrecido como el precio del fanatismo humano y como resultado del prejuicio religioso y la ceguera espiritual. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad. Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a su prole bajo sus alas, pero no quisiste. He aquí, tu casa va a quedar desolada. Muchas veces desearás verme, pero no lo harás. Me buscarás entonces, pero no me encontrarás». Y cuando hubo hablado, se volvió hacia los que estaban a su alrededor y dijo: «Sin embargo, vayamos a Jerusalén para asistir a la Pascua y hacer lo que nos corresponde para cumplir la voluntad del Padre en el cielo».
Era un grupo confundido y desconcertado de creyentes el que ese día siguió a Jesús hacia Jericó. Los apóstoles solo podían discernir la nota segura de triunfo final en las declaraciones de Jesús sobre el reino. Simplemente no podían llegar a ese punto en donde estuvieran dispuestos a entender las advertencias del inminente revés. Cuando Jesús hablaba de resucitar al tercer día, ellos se aferraban a su declaración como un signo de un seguro triunfo del reino inmediatamente después de un desagradable enfrentamiento preliminar con los líderes religiosos judíos. El tercer día era una expresión común judía que significaba pronto o poco después. Cuando Jesús hablaba de resucitar, ellos pensaban que se refería al surgimiento del reino. Jesús había sido aceptado por estos creyentes como el Mesías, y los judíos sabían poco o nada sobre un Mesías que sufriría. No comprendían que Jesús iba a lograr muchas cosas con su muerte que nunca podrían haberse logrado con su vida. Mientras que fue la resurrección de Lázaro lo que animó a los apóstoles a entrar en Jerusalén, fue el recuerdo de la transfiguración lo que sostuvo al Maestro en este difícil periodo de su misión en la tierra. El ciego en Jericó. Tarde en la tarde del jueves 30 de marzo, Jesús y sus apóstoles, a la cabeza de un grupo de unos 200 seguidores, se acercaron a las murallas de Jericó. Al aproximarse a la puerta de la ciudad, se encontraron con una multitud de mendigos, entre ellos Bartimeo, un anciano que había sido ciego desde su juventud. Este mendigo ciego había oído mucho sobre Jesús y sabía todo acerca de su curación del ciego Josías en Jerusalén. No había sabido de la última visita de Jesús a Jericó hasta que éste ya se había ido a Betania. Bartimeo había resuelto que no permitiría que Jesús visitara Jericó nuevamente sin pedirle la restauración de su vista. La noticia de la llegada de Jesús había sido anunciada por todo Jericó, y cientos de habitantes salieron a su encuentro. Cuando esta gran multitud regresaba escoltando al Maestro hacia la ciudad, Bartimeo, al escuchar el pesado ruido de los pasos de la multitud, supo que algo inusual estaba ocurriendo, por lo que preguntó a los que estaban cerca de él qué estaba sucediendo. Uno de los mendigos le respondió: «Jesús de Nazaret está pasando por aquí». Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba cerca, levantó la voz y comenzó a gritar en voz alta: «Jesús, Jesús, ten misericordia de mí». Y mientras continuaba gritando más y más fuerte, algunos de los que estaban cerca de Jesús se acercaron y lo reprendieron, pidiéndole que guardara silencio. Pero fue en vano, ya que Bartimeo solo gritaba más alto y con más fuerza. Cuando Jesús escuchó al hombre ciego gritando, se detuvo, y al verlo, dijo a sus amigos: «Traigan el hombre a mí». Entonces fueron hacia Bartimeo y le dijeron: «Anímate, ven con nosotros, porque el Maestro te llama». Al escuchar estas palabras, Bartimeo arrojó su manto, saltando hacia el centro del camino, mientras los que estaban cerca lo guiaban hacia Jesús. Dirigiéndose a Bartimeo, Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El hombre ciego respondió: «Quiero recuperar la vista». Y cuando Jesús escuchó esta petición y vio su fe, le dijo: «Recibirás tu vista, sigue tu camino, tu fe te ha sanado». Inmediatamente recuperó la vista y se quedó cerca de Jesús, glorificando a Dios, hasta que el Maestro partió al día siguiente hacia Jerusalén. Entonces Bartimeo se adelantó a la multitud, declarando a todos cómo había recuperado la vista en Jericó. La visita a Zaqueo. Cuando la procesión del Maestro entró en Jericó, ya estaba cerca el anochecer, y él tenía la intención de quedarse allí durante la noche.
Al pasar Jesús por la oficina de recaudación de impuestos, Zaqueo, el jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos, se encontraba presente y deseaba mucho ver a Jesús. Este jefe de los publicanos era muy rico y había oído mucho acerca de este profeta de Galilea. Había decidido que la próxima vez que Jesús visitara Jericó, vería qué clase de hombre era. Por lo tanto, Zaqueo intentó abrirse paso entre la multitud, pero era demasiado grande, y como era de baja estatura, no podía ver por encima de sus cabezas. Así que el jefe de los publicanos siguió a la multitud hasta que llegaron cerca del centro de la ciudad y no muy lejos de donde él vivía. Al ver que no podría atravesar la multitud, y pensando que Jesús podría seguir su camino a través de la ciudad sin detenerse, corrió más adelante y se subió a un árbol de sicómoro cuyas ramas se extendían sobre el camino. Sabía que de esta manera podría obtener una buena vista del Maestro mientras pasaba, y no se decepcionó, porque al pasar Jesús se detuvo, y mirando hacia arriba le dijo: «Date prisa, Zaqueo, y baja, porque esta noche debo alojarme en tu casa». Y cuando Zaqueo oyó estas sorprendentes palabras, casi se cayó del árbol en su prisa por bajar, y acercándose a Jesús, expresó gran alegría de que el Maestro estuviera dispuesto a detenerse en su casa. Fueron de inmediato a la casa de Zaqueo, y los que vivían en Jericó se sorprendieron mucho de que Jesús accediera a quedarse con el jefe de los publicanos. Aún mientras el Maestro y sus apóstoles se detenían con Zaqueo ante la puerta de su casa, uno de los fariseos de Jericó, que estaba cerca, dijo: «Miren cómo este hombre ha ido a alojarse con un pecador, un hijo apóstata de Abraham, que es un extorsionador y un ladrón de su propio pueblo». Y cuando Jesús escuchó esto, miró a Zaqueo y sonrió. Entonces Zaqueo se subió a un taburete y dijo: «Hombres de Jericó, escúchenme. Puedo ser un publicano y un pecador, pero el gran Maestro ha venido a hospedarse en mi casa, y antes de que entre, les digo que voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres, y a partir de mañana, si he extorsionado a alguien injustamente, le devolveré el cuádruple. Voy a buscar la salvación con todo mi corazón y aprender a hacer justicia ante los ojos de Dios». Cuando Zaqueo terminó de hablar, Jesús dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, y tú te has convertido verdaderamente en un hijo de Abraham». Y volviéndose hacia la multitud que se había reunido alrededor de ellos, Jesús dijo: «Y no se asombren de lo que digo ni se ofendan por lo que hacemos, porque siempre he declarado que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Se hospedaron con Zaqueo esa noche. A la mañana siguiente, se levantaron y tomaron el camino de los ladrones hacia Betania, en su camino al Pascua en Jerusalén. 7. Al pasar Jesús. Jesús difundía alegría por dondequiera que iba. Estaba lleno de gracia y verdad. Sus compañeros nunca dejaron de maravillarse ante las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Se puede cultivar la gracia, pero la amabilidad es el aroma de la amistad que emana de un alma saturada de amor. La bondad siempre exige respeto, pero cuando carece de gracia, a menudo repele el afecto. La bondad es universalmente atractiva solo cuando es amable. La bondad es efectiva solo cuando es atractiva. Jesús comprendía verdaderamente a los hombres. Por eso podía manifestar una simpatía genuina y mostrar una compasión sincera. Pero rara vez se permitía sentir lástima. Aunque su compasión era infinita, su simpatía era práctica, personal y constructiva. Nunca permitió que su familiaridad con el sufrimiento engendrara indiferencia, y era capaz de atender a las almas afligidas sin aumentar su autocompasión. Jesús podía ayudar tanto a las personas porque las amaba de forma sincera. Amaba verdaderamente a cada hombre,
a cada mujer y a cada niño. Podía ser un verdadero amigo debido a su extraordinaria percepción. Conocía plenamente lo que había en el corazón y en la mente de cada persona. Era un observador interesado y perspicaz. Era un experto en la comprensión de las necesidades humanas y astuto en detectar los anhelos del ser humano. Jesús nunca tenía prisa. Siempre tenía tiempo para consolar a sus semejantes mientras pasaba. Y siempre hacía que sus amigos se sintieran a gusto. Era un oyente encantador. Nunca se dedicaba a sondear de manera entrometida las almas de sus asociados. Mientras consolaba a las mentes hambrientas y ministraba a las almas sedientas, los destinatarios de su misericordia no sentían tanto que le estaban confesando algo, sino que estaban conversando con él. Tenían una confianza ilimitada en él, porque veían que él tenía tanta fe en ellos. Nunca parecía tener curiosidad por las personas, y nunca manifestaba un deseo de dirigirlas, controlarlas o hacerles seguimiento. Inspiraba una profunda autoconfianza y un valor robusto en todos aquellos que disfrutaban de su compañía. Cuando sonreía a un hombre, ese mortal experimentaba una capacidad aumentada para resolver sus múltiples problemas. Jesús amaba tanto y tan sabiamente a los hombres que nunca dudaba en ser severo con ellos cuando la ocasión demandaba tal disciplina. Frecuentemente comenzaba a ayudar a una persona pidiéndole ayuda. De esta manera, despertaba su interés y apelaba a lo mejor de la naturaleza humana. El maestro podía discernir la fe salvadora en la superstición burda de la mujer que buscaba sanación al tocar el borde de su manto. Siempre estaba listo y dispuesto a detener un sermón o a retener a una multitud mientras atendía las necesidades de una sola persona, incluso de un niño pequeño. Grandes cosas sucedieron no solo porque la gente tenía fe en Jesús, sino también porque Jesús tenía tanta fe en ellos. La mayoría de las cosas realmente importantes que Jesús dijo o hizo parecían suceder de manera casual, mientras pasaba. Había muy poco de lo profesional, lo bien planeado o lo premeditado en el ministerio terrenal del Maestro. Distribuía salud y esparcía felicidad de manera natural y graciosa mientras recorría su vida. Era literalmente cierto. Él caminaba haciendo el bien. Y es deber de los seguidores del Maestro en todas las épocas aprender a ministrar mientras pasan, hacer el bien desinteresadamente mientras cumplen con sus deberes diarios. ¡8! La parábola de las minas. No partieron de Jericó hasta cerca del mediodía, ya que se quedaron despiertos hasta tarde la noche anterior, mientras Jesús enseñaba a Zaqueo y su familia el Evangelio del Reino. A mitad del camino ascendente hacia Betania, el grupo hizo una pausa para almorzar, mientras que la multitud continuó su camino hacia Jerusalén, sin saber que Jesús y los apóstoles tenían la intención de pasar la noche en el Monte de los Olivos. La parábola de las minas, a diferencia de la parábola de los talentos, que estaba dirigida a todos los discípulos, fue hablada de manera más exclusiva a los apóstoles y se basó en gran medida en la experiencia de Arquelao y su inútil intento de obtener el gobierno del reino de Judea. Esta es una de las pocas parábolas del Maestro que se basa en un personaje histórico real. No era extraño que tuvieran a Arquelao en mente, dado que la casa de Zaqueo en Jericó estaba muy cerca del ornamentado palacio de Arquelao, y su acueducto corría a lo largo del camino por el cual habían partido de Jericó. Dijo Jesús: «Pensáis que el Hijo del Hombre sube a Jerusalén para recibir un reino, pero os declaro que estáis condenados a la desilusión. ¿No recordáis acerca de cierto príncipe que fue a un país lejano para recibir un reino para sí? Pero antes de que pudiera regresar, los ciudadanos de su provincia, que en sus corazones ya lo habían rechazado,
enviaron una embajada tras él diciendo: «No queremos que este hombre reine sobre nosotros». Así como este rey fue rechazado en el gobierno temporal, así será rechazado el Hijo del Hombre en el gobierno espiritual. De nuevo os declaro que mi reino no es de este mundo. Pero si al Hijo del Hombre se le hubiera otorgado el gobierno espiritual de su pueblo, habría aceptado tal reino de las almas de los hombres y habría reinado sobre tal dominio de corazones humanos. A pesar de que rechazan mi gobierno espiritual sobre ellos, regresaré de nuevo para recibir de otros un reino de espíritu como el que ahora se me niega. Veréis al Hijo del Hombre rechazado ahora, pero en otra era aquello que los hijos de Abraham rechazan, ahora será recibido y exaltado. Y ahora, como el noble rechazado de esta parábola, llamaría ante mí a mis 12 siervos, mayordomos especiales, y entregando en manos de cada uno de ustedes la suma de 1 libra, le advertiría a cada uno que presten mucha atención a mis instrucciones de negociar diligentemente con su fondo fiduciario, mientras yo esté ausente, para que puedan tener con qué justificar su mayordomía cuando regrese, cuando se les exija rendir cuentas. Y aun si este hijo rechazado no regresara, otro hijo será enviado para recibir este reino, y este hijo entonces los llamará a todos ustedes para recibir su informe de mayordomía y alegrarse con sus ganancias. Y cuando estos mayordomos fueron llamados posteriormente para rendir cuentas, el primero se adelantó y dijo: «Señor, con tu libra he hecho 10 libras más». Y su maestro le dijo: «Bien hecho, eres un buen siervo, porque has demostrado ser fiel en este asunto, te daré autoridad sobre 10 ciudades». Y el segundo vino y dijo: «Tu libra que dejaste conmigo, Señor, ha producido 5 libras». Y el maestro dijo: «En consecuencia, te haré gobernante sobre 5 ciudades». Y así, sucesivamente, hasta que el último de los siervos, al ser llamado a rendir cuentas, informó: «Señor, aquí está tu libra, que he guardado cuidadosamente envuelta en este pañuelo. Y lo hice porque te temía. Creí que eras irrazonable, viendo que recoges donde no has sembrado, y que buscas cosechar donde no has plantado». Entonces su señor le dijo: «Siervo negligente e infiel, te juzgaré por tus propias palabras. Sabías que recojo donde aparentemente no he sembrado. Por lo tanto, sabías que se te exigiría esta cuenta. Sabiendo esto, al menos deberías haber dado mi dinero al banquero para que a mi regreso lo hubiera recibido con el interés adecuado». Y luego dijo este gobernante a los que estaban allí: «Tomen el dinero de este siervo perezoso y denlo a aquel que tiene 10 libras». Y cuando le recordaron al maestro que ese ya tenía 10 libras, él dijo: «A todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará». Y luego los apóstoles intentaron saber la diferencia entre el significado de esta parábola y la anterior parábola de los talentos, pero Jesús solo les dijo, en respuesta a sus muchas preguntas: «Meditad bien estas palabras en sus corazones, mientras cada uno de vosotros descubre su verdadero significado». Fue Natanael quien enseñó también el significado de estas 2 parábolas en los años posteriores, resumiendo sus enseñanzas en estas conclusiones. 1. La habilidad es la medida práctica de las oportunidades de la vida. Nunca se te responsabilizará por lograr aquello que esté más allá de tus capacidades. 2. La fidelidad es la medida infalible de la confiabilidad humana. Aquel que es fiel en las cosas pequeñas probablemente también demostrará fidelidad en todo lo que sea consistente con sus dones. 3. El maestro otorga una recompensa menor por una menor fidelidad cuando hay una oportunidad similar. 4. Otorga una recompensa similar por una fidelidad similar cuando hay una menor oportunidad. Cuando terminaron su almuerzo, y después de que la multitud de seguidores se hubiera adelantado hacia Jerusalén, Jesús,
De pie ante los apóstoles a la sombra de una roca que sobresalía junto al camino, con una dignidad alegre y una majestuosa gracia, señaló hacia el oeste y dijo: «Venid, mis hermanos, sigamos hacia Jerusalén, para recibir lo que nos espera. Así cumpliremos en todas las cosas la voluntad del Padre Celestial». Y así Jesús y sus apóstoles reanudaron el último viaje del Maestro a Jerusalén en la semejanza de la carne del hombre mortal.